Este es un trabajo este es un proceso que busca precisamente reflexionar sobre las narrativas que rodean estos espacios muy particulares que son los lugares malditos. El título de la ponencia: lugares malditos, umbrales de encuentro entre el presente y el pasado. Lo que vamos a proponer es que estos espacios son realmente unos umbrales donde vamos a encontrar estas dos categorías de tiempo expresadas allí en esos espacios que para algunos son espacios malditos. Vamos a iniciar entonces y arranquemos de una consideración. Cada comunidad, cada grupo humano tiene sus particularidades, ¿verdad? De una forma muy distinta entre ellos de entender la vida, de algunas conductas, de algunos comportamientos incluso en el espacio, y las teorizaciones de estos elementos nos han llevado a unas categorías que no dejan de ser interesantes y que dentro de nuestro trabajo la hemos desarrollado bastante, que es la categoría de patrimonio. Entonces, lo que llamamos patrimonio cultural viene precisamente a enfocar eso, al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, es decir, aquellos elementos que le dan a cada comunidad una especie de originalidad. Dentro de las categorías que se usan dentro del patrimonio cultural, que tienen que ver precisamente con estas originalidades comunitarias, hay una que quiero enfocar, que es lo que se conoce como patrimonio natural. Las últimas definiciones de esta categoría de patrimonio natural nos permiten entender algunos elementos de esa relación que existe entre la naturaleza como tal con algunas comunidades. La definición oficial del patrimonio natural sería la siguiente: patrimonio natural con significación cultural, lleva esta coletilla la categoría, y nos habla de los lugares, paisajes, monumentos naturales o sitios de batalla que, además de sus relevantes valores científicos, medioambientales o su belleza, están relacionados con las manifestaciones culturales de las comunidades, con hechos históricos relevantes. Es decir, son espacios donde la comunidad guarda una memoria mítica, una memoria histórica, una memoria de acontecimientos importantes para ella, de personajes, de hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esta categoría que vamos a tomar en consideración. ¿Cómo se llega a teorizar sobre esta categoría? Hay un investigador venezolano, que es chileno-venezolano, que es el profesor Pedro Cunil Grau, que es el que nos da las pautas, las bases para llegar a esta definición asumida por el Ministerio de la Cultura como patrimonio natural con significación cultural. Y es una propuesta que él viene realizando desde hace algunos años, que se llama la geografía de la percepción, la geografía de la percepción. Y define la geografía de la percepción como una serie de estructuras concretas, la organización material del espacio, la puesta en forma de un imaginario poblado de símbolos, visiones y sueños que tienen que ver precisamente con este espacio. Dentro de esta geografía de la percepción hay un elemento que es el que va a originar este ordenamiento del espacio comunitario, y es lo que él denomina como geosímbolo. Habla de geosímbolo como las estructuras simbólicas de un medio geográfico, la expresión, dice él, de la espiritualidad de un lugar y lugares de especial sensibilidad. Entonces, los geosímbolos vienen siendo esos lugares que de una u otra manera están conectados con la memoria de la comunidad y que transmiten una simbología muy particular que le habla a las comunidades. Dentro de los geosímbolos él distingue varios, son muchísimos, pero él distingue, por ejemplo, los geosímbolos que tienen que ver con el poder, que normalmente son sitios donde se observa esta cuestión del poder, que lo hemos visto, por ejemplo, cuando los presidentes latinoamericanos del sur van a sitios naturales, algunos con intervención cultural de los pueblos originarios, para tener esa especie de conexión con un sitio que transmite poder. Hay otros sitios, como los sitios que tienen que ver con memorias ancestrales,
los sitios con memorias históricas, como por ejemplo las visitas que hacen los presidentes a la tumba del libertador Simón Bolívar, como para imbuirse de esa especie de hálito que esos lugares, que esos geosímbolos tienen y que ellos van a ejercer. Pero él identifica un geosímbolo muy particular que es el que nos interesa y es con el que vamos a iniciar esta cotorra que tenemos planteada, que son los espacios, dice él. Hay unos geosímbolos que se llaman espacios de terror y angustia. Espacios de terror y angustia son espacios donde han ocurrido hechos violentos, donde hay tensiones, donde hay una melancolía espacial, donde está la omnipresencia del terror y de la muerte, que vienen a considerarse posteriormente en algunas comunidades como espacios malditos. Están malditos, tienen que ver con una maldición, tienen que ver con lo malo, con la manifestación de lo dañino, de lo malo. Estos espacios, que son espacios de terror y angustia, los podemos mostrar en dos categorías que están allí. La primera de ellas, algunos espacios que nos habla, sobre todo la crónica, ¿verdad? La crónica histórica que nos habla de algunos espacios que de una u otra manera eran considerados como espacios naturales, espacios bien hermosos, espacios paradisíacos, que posteriormente se van a convertir en unos espacios malditos. De allí unos espacios que podemos denominar como espacios que han pasado del paraíso al infierno. Eran espacios que en un primer momento eran considerados como algo hermoso, algo bello, algo soñado, pero que al llegar allí realmente nos dan otra idea. Estos se producen a través de lo que se llama la descomposición sensitiva. Son espacios en los cuales las personas, las comunidades o la experiencia del cronista o la experiencia humana ha tenido en ellos como espacios que denotan pues prosperidad, denotan la conclusión de los sueños, denotan espacio para la construcción de la utopía, pero que al llegar a ese espacio, al vivir en ese espacio, resulta un espacio que decepciona. Y eso que al principio se creía que era el paraíso, posteriormente se convierte en el infierno. ¿Por qué sucede esto? Porque fueron espacios que han sido depredados, su población ha sido diezmada, los recursos naturales renovables han sido totalmente destruidos, y eso que en un principio fue un paraíso, posteriormente se convierte en un infierno. Es lo que los cronistas llaman las comarcas tristes. Hay un ejemplo histórico muy particular que es el Golfo Triste, precisamente, que es el mismo golfo que vio Cristóbal Colón y dijo: he llegado al paraíso terrenal. De allí la metáfora del paraíso e infierno. Pero que después que conocieron, después que vieron los viajeros de Indias, conocieron el interior de ese paraíso, lo llamaron y le quitaron el nombre, lo colocaron como el Golfo Triste. Igual ha sucedido con lugares considerados malditos, que son infernales, que al principio eran paradisíacos, como algunas casas, ¿verdad? Algunos pueblos, sobre todo algunas minas, algunos campos que tuvieron una producción, tuvieron una época de esplendor, fueron explotados, fueron depredados y se convirtieron en sitios solitarios, en sitios malditos. En Táchira tenemos un ejemplo, un pueblo de Ricaute. No sé si han conocido a Ricaute. Ricaute queda en el municipio de Ayacucho. Ricaute era un pueblo que en la época de finales del gomecismo era un pueblo sumamente próspero. A pesar de estar en medio de la nada, era un pueblo que estaba con sus calles totalmente... ¿Por qué? Porque era el sitio donde coincidía el contrabando venezolano y colombiano. Era un sitio que parecía que era una tierra de armisticio, una tierra de nadie, un umbral que no era ni Colombia ni era Venezuela. Y allí se hacían todos los negocios ilegales de Colombia y Venezuela. Era un pueblo que, a pesar de estar alejado del sitio más cercano es Colón, que a pie eran 6 horas, era un sitio que tenía los bares más deslumbrantes de todo el Táchira. Tenía las prostitutas más deseadas de todo el Táchira, que eran europeas. Tenían las casas gigantescas, y allí conseguían
toda la producción colombo-venezolana allí al pie. Ahí coincidía todo lo que era un boato en 6 calles solamente. Con el paso del tiempo, este pueblo fue abandonado, se destruyó y hoy es un pueblo fantasma, es un pueblo maldito, por donde transita solamente el recuerdo, la depresión, la decepción de eso que fue un paraíso y que hoy es un infierno, porque meterse, porque meterse a ese pueblo implica conseguirse con fantasmas y con lo dañino que hubo en esa época. Los caminos también, las instalaciones del Gran Ferrocarril del Táchira, son sitios que son considerados como estos pueblos malditos. La segunda categoría la podemos ubicar como la categoría de la violencia, que tiene que ver precisamente con este elemento, con el elemento de la violencia, y dentro de la violencia con el elemento de la guerra. La guerra, que ha sido muy común en la historia tachirense, pues es objeto bueno, la guerra como tal es objeto de toda la sensibilidad. Y hay una cita de Gilman que yo creo que nos ubica en esto que queremos decir de la guerra en la imaginación. Dice Gilman: la guerra demanda un salto de la imaginación tan extraordinaria y fantástica como el fenómeno mismo. Nuestras categorías habituales no son suficientemente amplias y terminan por reducir el significado de la guerra a la explicación de sus causas. Hemos explicado el origen de la guerra, por qué la gente se pelea, pero el fenómeno como tal no ha sido entendido. Toda la sensibilidad, todos los elementos, todas las huellas, toda esa herida que deja la guerra y que queda dentro de la memoria de los pueblos no ha sido entendida, y la gente busca otra explicación, y una de las explicaciones hay: este sitio es un sitio maldito, aquí se mató mucha gente, aquí espantan, aquí asustan, es maldito. Sitios de guerra, la batalla del Topón en la entrada de Colón. Sitios de guerra malditos, San Pedro del Río, Conejo Blanco, donde no van ni siquiera de día la gente que va a sembrar por esos lados tiene sitios que no frecuenta, que elimina. ¿Por qué? Porque hay una guerra. El sitio de las Cruces, aquí en el Vallado, que incluso la carretera hace un giro, porque cuando se hizo la carretera del Vallado, ese sitio no lo tocaron, prefirieron girar. Eso queda más o menos cerca de donde está el camino hacia la aldea del Oso. Hay un sitio, una curva usted rara, una curva ahí rara, pero ¿por qué esta gente no se fue por acá si era más cerca? Porque no quisieron tocar ese sitio, porque era un sitio maldito. El puente, ese se llama el Puente de la Soledad, que queda en la antigua carretera central del Táchira, entre Palo Grande y Las Minas. Hay un puente cuya parte de abajo es un sitio maldito también, y la gente cada vez que pasa, hay una capilla, le tira una piedrita a la capilla y pasa. Son rituales para protegerse de esos sitios malditos donde ocurrieron hechos de violencia. Y allí esta segunda categoría que se llama la violencia. Siguiente lámina. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, algunos compañeros que han estudiado este fenómeno han explicado esto con una categoría muy simpática, muy particular, que es esta que tenemos aquí, la dantopofanía. Los lugares malditos son sitios donde se da un fenómeno llamado por Moreno, un investigador de Barinas, como dantopofanía, que significa la presencia de lo siniestro y la errancia por lugares malditos. Este fenómeno, entonces, o esta palabra viene del griego dams, que significa damane, que es maldito, topus, que viene de topus maleficorum, lugares infernales, lugares espectrales, y de faneia, no Fanía Castillo, sino de faneia, que significa manifestación, que sería manifestación en un lugar de las cosas malas, las cosas malditas. La dantopofanía, o esta idea como tal, es una forma con los cuales las comunidades han tratado de explicar, de resolver los conflictos entre múltiples representaciones culturales de la lógica de los pueblos. Es decir, es una forma para ellos entender el mundo. ¿Cómo soluciona una comunidad el hecho de que en su espacio geográfico exista un sitio que ellos consideran que tiene elementos que no son benéficos para su vida comunitaria y que estorban o que dan miedo, a través
de esta idea que está tenida en la tautomofanía, que es, son lugares donde se manifiesta lo malo. Son entonces lugares malditos. Y con estos lugares malditos, ellos resuelven todas las interpretaciones que puedan tenerse de esos lugares. No, lo que pasa es que son lugares donde la presencia, no sé qué cosa, donde la presencia de los minerales producen otros fenómenos, que son lugares donde los extraterrestres, que son lugares de todas esas explicaciones que puedan haber, ellos las sintetizan y solucionan los conflictos que pueden generar diciendo, son lugares malditos. Y al ser malditos, pues, la explicación es más rara. Estos lugares malditos, o esta tautomofanía, la podemos ubicar también en dos elementos que nos explican el origen de este fenómeno, la presencia de los siniestros. Uno de ellos es la melancolía y el segundo, ya lo señalaba Robinson anteriormente, es el duelo. Cuando hablamos de la melancolía nos puede hacer entender aquella primera categoría que hablamos anteriormente, de esos espacios que fueron en un principio paraíso y que después se convirtieron en infierno. ¿Qué es la melancolía? La melancolía, entre otras cosas, es la pérdida de un objeto. Una persona melancólica es que está triste porque se le perdió algo, pero muchas veces la melancolía es que no sabe qué se le perdió. El melancólico, el deprimido está triste, pero no sabe por qué. ¿Pero usted qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Tan joven? Ay, no sé, estoy triste, está melancólico. La melancolía es eso, y esa melancolía la podemos entonces ubicar en estos espacios. Yo siento que estoy en un sitio, pero cónchale, este sitio no sé, tiene algo, pero ¿qué tiene? El oxígeno, el olor, no sé, pero me siento mal acá porque este es un sitio maldito. Entonces, la melancolía como actitud de las comunidades nos lleva a ver esto: desilusión, impotencia, desencanto, que nos revela de que hay un mundo empobrecido. El doctor Freud nos habla, nos ubica en esto de la melancolía. Yo creo que es el que nos da una aproximación más certera de lo que podemos conocer como la melancolía. Y dice Freud, la melancolía toma parte de sus características del duelo y otra del proceso de regresión de la elección del objeto narcisista al narcisismo. Por un lado es como un duelo, es decir, el dolor por una pérdida, una reacción a la pérdida real del objeto erótico, pero además se halla ligada a la condición que falta del duelo normal, que la convierte en patología. ¿Qué es la condición que le falta al duelo normal? Las tramas de la significación que da cada una de las comunidades con ese objeto que no sabe qué es lo que le falta. Aquí falta algo. Esto es un infierno, pero no puede explicar por qué. Desilusión, impotencia, desencanto, que hacen que el mundo sea como un mundo empobrecido. Y el duelo tiene que ver con la muerte, con la pérdida de algún estatus, tiene que ver con un conflicto de ambivalencia entre el presente y el pasado. El duelo tiene ese conflicto, porque el que está dolido confunde el presente y el pasado, porque esa muerte, esa pérdida, que a lo mejor ya está en el pasado, siempre está tan presente en ellos que temporalmente no la ubica. Y es una cosa muy interesante, son los muertos que están presentes como sombras. Los mitos griegos de la sombra, los mitos prehispánicos de los muertos que andan como sombras y serán sombras hasta tanto no se cumplan los rituales que ayudan a vencer el duelo, y esas sombras van progresivamente desapareciendo con rituales, como decía María ayer, con el segundo entierro guayú. Después del segundo entierro guayú, la sombra del muerto va desapareciendo, y así sucesivamente en todas las creencias. Solo que este duelo no desaparece, porque mientras esté el espacio, ese duelo está vivo. Son espacios que no desaparecen. Este duelo implica, y esta violencia implica el quiebre de los valores, de allí la cuestión de que no desaparezca, porque la muerte, el objeto que se perdió, está inmerso dentro de un quiebre de valores de lo que se creía, ¿verdad? Allí sale la condición de héroe, ¿verdad? Las personas que están viviendo esto tienen un valor de la heroicidad,
El héroe es aquella persona que no cree que se va a morir, que ve al extraño como un enemigo, y es la filosofía y el imaginario de la guerra, imaginario que está allí siempre presente. Y el duelo, como decía Rickwell, va a trascender la temporalidad. Es decir, estamos en el umbral de un mundo desierto, un mundo donde falta precisamente la vida, un mundo desierto. Estas son las dos categorías de la topofanía que podemos observar en esta mirada de los espacios considerados como lugares malditos. Ahora hay una tercera consideración, vamos a la próxima lámina. Una tercera consideración que tiene que ver con otros espacios considerados malditos que salen de estas dos categorías. Hay espacios que tienen que ver sobre todo con los pueblos originarios, sobre todo con pobladores de sitios, de sitios donde las personas ya no existen, ¿verdad? Y que está ligado especialmente con esto de los pueblos originarios. Entonces hay lugares malditos que tienen que ver con los pueblos originarios. Son sitios normalmente donde hay arqueología, los cementerios donde están enterrados los indios, las piedras del mapa donde aparecen los indios, donde aparecen los duendes, donde te espantan, la piedra de los chiflados que tienen poderes, piedras que tienen poderes, como por ejemplo las piedras que están en Begones, la piedra que está cerca de Pregoneo, la piedra que está cerca de, eso se llama la aldea Pedregosa en Ceboruco, que son piedras tan poderosas que si usted se aproxima a ellos y no está preparado, no tiene una contra, puede ser objeto de una maldición, volverse chiflas, queda chiflado por culpa de esta piedra, que es una piedra que está en un lugar maldito. Consideraciones como estas tienen que ver con los pueblos originarios. Pueblos originarios como esas benditas pirámides que salen por internet para sacarle plata a los pendejos, que dicen que son unas pirámides, cuando realmente se trata de pisos ceremoniales que eran considerados como pisos malditos, sitios malditos. ¿Por qué? Porque eran donde iban los indios a juzgar a la gente que se portaba mal. No se entiende esto y se juzga entonces como sitios malditos. Entonces son escenarios de encuentro entre el pasado y el presente. Estos espacios arqueológicos son espacios que tienen características que eran consideradas sagradas con los pueblos originarios. Son espacios que tienen, por ejemplo, fenómenos interesantísimos. Hay algunos espacios de estos considerados malditos por las comunidades que tienen que ver con los pueblos originarios, que tienen fenómenos sonoros. Por ejemplo, los fenómenos que se ven en las pirámides de Yucatán y en unas pirámides centroamericanas que usted aplaude, y el eco del espacio es como un pájaro. El sonido del eco suena como un pájaro. Sitios donde tú hablas y hay proyección de voz que hace que el que esté allá te escuche y el que está esté al lado no. Sitios con algún tipo de estos fenómenos, con tierra de colores muy particulares, con una vegetación muy particular, que eran sitios sagrados para los pueblos originarios, pero que son leídos ahora como espacios malditos. Son espacios que tienen otras narrativas, que dentro de los pueblos campesinos que habitan alrededor allí tienen otras narrativas, pero que sintetizamos diciendo, no, esos son sitios malditos. Muchas de estas narrativas están resemantizadas desde el cristianismo. Son sitios donde apareció el diablo, son sitios donde la Virgen peleó contra el diablo, son sitios donde, entonces hay una explicación y una narrativa de lo católico en estos espacios que tienen que ver con la cotidianidad de los pueblos originarios. Dale un momentico, allí tenemos un ejemplo de estos sitios, ¿verdad? De la idea. Yo creo que con esta imagen se capta la idea. Un sitio donde hay un elemento arqueológico de los pueblos originarios, como no se entiende, es considerado como maldito, y yo, en vez de poner eso como si fuese algo de los indios que no conozco, trato de explicarlo colocando encima de ello la piedra de la Virgen. Entonces es la piedra de la Virgen. Los indios que quisieron hacer ahí la Virgen, o ponen la Virgen para librarse de la maldición. Entonces son espacios que forman, pero que en el fondo son considerados como espacios malditos. De allí poner la Virgen para que este diablo que está allí no me haga daño. Regresemos al anterior. Bien.
Otro elemento que hay que distinguir para entender esto de los lugares malditos, esto que les quiero explicar, yo creo que se entiende con una propuesta que hace un investigador que se llama Herlinghaus, que habla de que hay que distinguir entre la narración, el discurso y la imaginación. Vamos a ver si con la cita de este personaje vamos a entender más esto que les quiero decir. Ok, él habla de que hay otras narrativas, que los sitios malditos tienen otras narrativas. Son narrativas que hay que buscar. Son narrativas constitutivas de la heterogeneidad cultural en su opacidad radical, para la episteme logocéntrica del universalismo formal y especulativo, ahora reencontrado con los procesos de globalización hegemónica. Es decir, que hay otros discursos que la normatividad occidental, en que se hace cómplice el cristianismo, la ilustración y el pragmatismo de la globalización, ha trabajado en colonizar la narración y la imaginación por la categoría del discurso. No hay modo de comprender el presente sin comprender que hay que explicar lo cultural con una diversidad de discursos, narraciones e imaginarios en conflicto. ¿Qué significa esto? Que detrás de estos espacios existe una narrativa, que son las explicaciones que tienen las comunidades, pero que esas narrativas que vienen de una imaginación, ¿verdad?, muy particular, han sido mediatizadas o colonizadas a través de un discurso. ¿Quién da las narrativas? La comunidad, desde la imaginación. ¿Quién da el discurso? Los entes o las lecturas que se hacen desde lo que podemos decir la postura oficial. Narrativa de los pueblos originarios. Los petroglifos nos dicen, por decir algo, un mito. Narrativas de los pueblos campesinos. Los petroglifos hablan de la historia de los indios. Dos tipos de narrativas. Pero esas narrativas son colonizadas con el discurso oficial. Discurso oficial, esas piedras de los indios lo hicieron los diablos. Eso no sirve. Eso no tiene nada. Son matachos, son mamarrachos que hacían los indios que no sabían lo que es. Entonces, hay una narrativa que se pierde porque existe este discurso. Desde aquí entonces está la propuesta de repensar entonces esta imaginación como un conflicto entre la narrativa y los discursos para conseguir nuevas lógicas y nuevos sentidos a estos lugares malditos. Es un método que se basa sobre lo que se llamó hermenéutica radical, que ya proponía Benjamin. Benjamin proponía que hay que hacer reaparecer el narrador. ¿Qué es reaparecer el narrador? Lo que se ha hecho mucho desde América Latina. Buscar estas narrativas opacadas por el discurso y a partir de esas narrativas reconstruir la historia de los vencidos, la historia de los de abajo, las voces acalladas, buscar las narrativas y desde esas narrativas tumbar el discurso colonial y buscar nuevas explicaciones, nuevas formas de entender o de tratar de comprender el sentido de eso que el discurso llama lugares malditos. Vamos a dar algunos ejemplos de esto de narrativas y de lugares malditos, a ver si logramos entendernos de alguna manera. Primero, pues hay una cita sobre esto que nos habla de que sí existen narrativas de muchos pueblos. Hay una cita que hace un etnólogo colombiano del siglo pasado que decía lo siguiente: preguntad a las gentes sencillas, descendientes de la raza chicha, que viven en los alrededores de los sitios malditos, y os referirán curiosas tradiciones que recibieron de sus antepasados y que guardan religiosamente en su memoria, unidas a dolorosos recuerdos del esplendor de su nación, recuerdos que llevan a la tumba con la humillación que le impuso la conquista, con la humillación de no poder decir qué significa para ellos esos lugares y de quedarse con un discurso hegemónico colonialista. Bien, de esta imposición, de este discurso colonial, vamos a traer tres ejemplos. El primero, el discurso de la incomprensión. Los discursos tapan
y estas narrativas, como no se entienden, yo las interpreto a mi manera. Hay un discurso de la incomprensión que vamos a leer a continuación, que tiene que ver con los indios de la villa de San Cristóbal. Fray Pedro Aguado, cronista, ve cómo se comportaban los indios de la villa de San Cristóbal. Como no entiende qué hacen esos carajos que son unos salvajes, él lo que hace es interpretarlo, y lo interpreta de la siguiente manera. Cito a Aguado: en sus costumbres, estamos hablando de los indios de San Cristóbal, en sus costumbres y su manera de vivir, no son menos bárbaros que otras gentes indianas, y aún digo más, pues entre ellos no hay principales ni señores, no hacen ninguna veneración a los dioses, los adulterios no los venga el marido, sino los hermanos de la mujer, los hijos tienen dominio sobre los padres, hay pocos ritos mortuorios de estos bárbaros, los mojanes y los faurautes hacen pacto con el demonio y tratan con él en los montes, arcabucos y partes lagunosas. La incomprensión de cosas como, por ejemplo, rituales de los mojanes, incomprensión de cosas como, ejemplo, como es la estructura familiar y de parentesco de los pueblos originarios, incomprensiones que hay aquí, como por ejemplo los ritos funerarios, la forma que ellos tenían del panteón de los dioses arahuacos y chichas que pululaban en estos sectores. Entonces, una incomprensión que se mediatiza con este discurso impuesto. Un segundo ejemplo tiene que ver con el pensar mítico, el desconocimiento de otras lógicas no occidentales y el juicio de estos mitos desde el cristianismo para menosvaluarlo. Hay una historia que tiene que ver con el origen de los pueblos andinos, la historia de Bachué. Bachué es la diosa creadora de los chichas, un mito que estuvo presente también dentro de los imaginarios de los pueblos andinos tachirenses y merideños. Dice así más o menos el mito: Chiminagua era el creador, era la fuerza de luz de donde salieron aves negras por cuyos picos brotaban destellos que dejaron iluminados los espacios. Después de la creación del mundo, el primer día, vinieron los padres del género humano. De la laguna de Iguaqué salió una mujer de extraordinaria hermosura llamada Bachué. También era llamada Turachoque, que significa mujer buena. Tura, mujer, choque, cosa buena, mujer bonita. La que conducía a un niño de 3 años de edad. Esa pareja se estableció en una bella comarca, y cuando el niño llegó a la edad adulta y se casó con Bachué, de esa unión se devino el género humano. Después que la tierra fue numerosamente poblada, Bachué y su compañero volvieron a la laguna y se convirtieron en serpientes, desapareciendo en sus almas. Este es el rito. En los catecismos chichas que fueron utilizados por los indígenas, el catecismo, hay una serie de lo que se llaman las abjuraciones, donde hacían a los indios abjurar, es decir que ellos no creían en esas cuestiones, y hablaban de este mito. Y la explicación que daban los curas, los frailes, para hacer comprender lo ridículo, entre comillas, de este mito para los indígenas, les decían: no puede ser porque esto es un incesto. Hay un juicio cristiano allí de no entender esto de que un niño después se casa con la que presuntamente puede ser entendida como su madre. Y ahí está el castigo de Dios, que se convirtieron en serpientes. Igual puede ocurrir con el mito recogido por Jacqueline Clarac de Arco y Arca. 2 personajes que venían del cielo, que cayeron, hermanos esposos, que cayeron a la laguna y formaron el mundo. Allí está el juicio otra vez del incesto, por la incomprensión pues de estas narrativas. Entonces es una imposición de un juicio cristiano. Y el tercer elemento tiene que ver con el etnocentrismo, que son las explicaciones desde Occidente, rapidito, del etnocentrismo. Mire, hay petroglifos, ¿verdad?, que se han tratado de explicar, hoy los explica, es lo mismo. Mire, es lo mismo que pasa con los alienígenas ancestrales. Eso ha pasado siempre, eso no tiene nada de nuevo. Que lo que no se entiende se explica con unas cosas que a veces son muy tontas. Entonces no, las pirámides de Egipto, eso lo hicieron nuestros hermanos alienígenas, porque estos indios son tan brutos que no eran capaces de diseñar cosas de esas. Igual sucedió con los petroglifos. Antes de los alienígenas fueron los atlantes, antes de los atlantes fueron los fenicios, antes de los fenicios fueron, pero nunca
Se pensó que los pueblos originarios de América tenían el suficiente entendimiento y conocimiento para lograr cosas tan importantes. Igual ocurrió con los petroglifos. Con los petroglifos hubo, por parte de los curas, que fueron los que se enfocaron más en esto de la colonización del pensamiento, dos posturas. Es decir, una postura blanca, bien curtida, y una postura negra, bien desteñida. La postura blanca decía que tiene que ver con el buen salvaje, y comenzaron a ver en los petroglifos huellas y cruces, y empezaron a decir, no, esas huellas y esos cruces son de un presunto evangelizador, un apóstol que vino para acá, que le enseñó a estos indios que hay un Cristo. Entonces, como ellos ya recibieron una predicación apostólica, nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos la obligación de participar en el negocio de las Indias. La primera referencia de este mito en Venezuela la tenemos en el Táchira. Fue un fraile, un sacerdote de esto que se llamó Fray Alonso de Zamora. Era un visitador dominico que venía del Nuevo Reino de la Granada a visitar a los dominicos de Mérida y a ver cómo estaba el negocio de los dominicos. Cuando pasa por Pueblo Hondo, la gente de Pueblo Hondo lo lleva a ver un petroglifo. En ese petroglifo que está allí, que todavía existe, está en el Cedralito, lo primero que vio fue unas huellas de pies. Aquí estuvo el apóstol San Bartolomé. Y San Bartolomé entonces le explicó a estos indios el sentido del cristianismo, y por eso nosotros somos los que tenemos que mandar sobre los indios. Eso está en una obra que fue escrita en 1700, y curiosamente es la primera narrativa que se tiene de un petroglifo en Venezuela que ocurrió en nuestro territorio tachirense. Son los discursos, entonces, que nos tapan las narrativas de los pueblos y que juzga a estos espacios, que realmente estamos hablando de espacios simbólicamente muy importantes, espacios sagrados o espacios de otras connotaciones para los pueblos originarios, para los pueblos que están allí. Sencillamente dicen, son lugares malditos, y al ser lugares malditos, usted que vive ahí también está mal. Bien, ya para finalizar podemos entonces hablar un poco de esto, de que estos lugares que hemos tratado de hablar, que hemos tratado de traer a colación, donde se dan estos fenómenos y donde planteamos estas formas particulares de narrativas, se tratan de umbrales del presente y del pasado. Son lugares donde hay otras historias. Cito aquí al profesor Barbero, Martín Barbero. Las pequeñas historias hablan a su modo de la historia que no se deja contar en los discursos oficiales, la de los mestizajes narrativos, con base en los cuales la memoria de las comunidades se incorpora a la contemporánea, reinventando identidades y socializándolas. Es decir, existen entonces otros discursos, otras narraciones que debemos conocer antes de tener la burrada de juzgar a un sitio o de juzgar a un espacio como un sitio maldito. Son espacios de imaginación, ciertamente, son espacios donde se mezcla el presente con el pasado, son una puerta abierta que nos presenta a nosotros, investigadores y gente sensible con estas cosas, que se nos abre para valorar la carga simbólica de estos espacios, la carga simbólica de los pueblos originarios, la carga simbólica de otras poblaciones y de otras narraciones que alrededor de este espacio tienen otras sabidurías, tienen otras lógicas, tienen otras explicaciones que el discurso occidental ha silenciado. Un sitio, una puerta para reconocer y valorar formas distintas de conocer y comprender el mundo. Siguiente y última. Finalmente, pues quiero terminar con este poema de Vicente Gervasi, que nos habla precisamente de la puerta, de ver estos umbrales como puertas no de diferenciación ni de conflicto, sino como puertas para el entendimiento, como puertas para entender, para comprender, para aceptar, para darnos cuenta de que existen otras lógicas y que son puertas abiertas para el respeto, para la comprensión y para traer del pasado al presente otras lecturas de la historia, otras lecturas del mundo, otros sentidos de esto que llamamos vida y que Occidente no nos ha enseñado
todavía a comprender. Yo iniciaba la era de las puertas. Habían puertas para los hombres y para los caballos, y puertas para los muertos. Y vi que las hormigas abrían puertas en la tierra, y que las aves abrían puertas en los árboles, y que la noche cerraba las puertas de las casas. Ojalá no nos agarre la noche de la incomprensión, y si nos agarre la mañana de el reconocimiento de estos pueblos con la dignidad y el respeto que ellos se merecen. Muchas gracias.